vamos a enviarlas personalmente a cada correo. Entonces les pido por favor, en el link que les estoy compartiendo en el chat, ustedes llenen su lista, sus daticos para enviarles la presentación, perdón, la grabación que vamos a sacar el día de hoy, y también enviarles las grabaciones y presentaciones de las otras charlas que hemos tenido, así como el cronograma de las charlas que tenemos para la próxima semana. ¿Listo? Veo que hay gente conectada en Bogotá, en Bucaramanga, en Manizales. Bienvenido, Jorge, desde Cartagena. Bienvenido, Francisco. Hassan, gracias por conectarte en Tocancipá. Bueno, tenemos varios en Cartagena, bienvenidos, nos alegra muchísimo que estén conectados esta mañana con nosotros. Les recuerdo que estas charlas se hacen en el marco de la tecnología en gestión gastronómica, un programa virtual que ofertamos desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la mejor universidad privada del Oriente Colombiano. Así que si alguien desea saber más del programa también, cuando yo les envíe la información, la grabación, ahí va a estar mi WhatsApp, me pueden escribir ahí sin ningún inconveniente. ¿Listo? David, bienvenido desde Pamplona, bienvenido, qué chévere que estén acá. Entonces, los dejo con nuestro chef Cristian Quintero. Bienvenidos todos. Gracias, Mariana. Buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. El día de hoy tengo un invitado muy especial, que es Renato Clever, un amigo mío ya de hace algunos años. La verdad, de Renato tenemos que aprovechar todo porque es una persona, primero, que tiene mucho conocimiento y segundo, que le encanta compartir ese conocimiento. Y eso es uno de los principales valores que tiene Renato, no solamente como profesional, sino como persona. Por eso cuando le hice la invitación de estar acá con nosotros, él fue de los, digamos que aceptó sin ningún problema y con muchísimo gusto. Hola Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y por estar aquí para conversar un poquito de cocina, que es lo que nos gusta a todos. Gracias, Renato. Sí, la idea es esa, la idea es que tengamos una charla bastante descomplicada, una charla tranquila, donde conversemos de como tú dices, de eso que nos gusta, de la cocina. Quiero que nos enfoquemos un poquito en esa razón de ser de la cocina peruana, de por qué se encuentra en el nivel que se encuentra hoy en día, por qué en la ciudad más distante del planeta siempre hay un restaurante de cocina peruana. Quiero que hablemos un poquito de eso, quiero que sea una charla muy distendida, donde las personas que están conectadas y los que nos vean en la grabación, pues obviamente se hagan una idea de lo que en realidad es la cocina peruana y hacia dónde va la cocina peruana y que nos sirva y que nos sirve a nosotros como colombianos de ejemplo para ponerlo en cuenta o ponerlo dentro de eso que nosotros queremos, que es llevar la cocina colombiana a un segundo nivel. Entonces, bueno, reitero, muchas gracias, Renatico. Listo, Cristian, perfecto, no, gracias a ustedes. Renato, sí. Antes de empezar, quiero pedir el favor a las personas que tengan encendida la cámara, que por favor la apaguen, lo mismo el micrófono, solamente Renato va a tener encendida la cámara y el micrófono. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat, yo estoy atento y yo se la traslado a Renato para que no tengamos como congestión con la red. ¿Listo? Para empezar, Renatico, yo quiero que nos cuentes un poquito de esas grandes influencias culturales que están enmarcadas dentro de la cultura de la gastronomía peruana. Bueno, antes de contarles un poquito, pues obviamente de las influencias, es importante, creo yo, saber, y está muy de moda el hablar de cocina ancestral, de rescatar todas nuestras raíces, ¿cierto? Pero también es real que parte de nuestra cultura y costumbres está también asociada hacia las influencias que pudimos tener en base a nuestra historia, ¿sí? Los países latinoamericanos nos parecemos mucho y cuando hablemos de la cocina peruana hoy nos vamos a dar cuenta o se nos van a aparecer muchos de los puntos o de las informaciones que les voy dando
las vamos a asociar mucho hacia la cultura colombiana también. Digamos que somos países muy parecidos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos tres pilares importantes, que es el común de casi todos los países latinoamericanos, que es nuestra historia prehispánica, ¿sí? Es decir, nuestros grupos indígenas, nuestra cultura de raíz, por decirlo así, nuestras influencias, que es la primera, que es la conquista española, que viene obviamente con otras influencias adicionales ahí pegadas, eh, como la africana, como la árabe, ¿sí? Porque pues obviamente España tiene toda una historia también antes de llegar aquí a conquistarnos, y pues las otras influencias que fueran llegando, que digamos que son las que eh, nos pueden hacer diferentes a cada país, ¿sí? En el caso de Perú, pues tiene tres fuertes, que es la China, que también llegaron por un tema de esclavitud, de trabajo de mano de obra, la japonesa, que también llegó por un tema de mano de obra, pero un poquito más, digamos, más suave, más legal, ¿sí? Y la italiana, que fue un tema de migración. Esas son las culturas Creo que, o las influencias más fuertes que tenemos nosotros en nuestro tema cultural y gastronómico. Renato, la japonesa, exactamente por qué se da. La japonesa viene por un tema de mano de obra, y llegan primero un grupo de japoneses, hablan en textos de 600, 700 japoneses, hombres, que llegan a trabajar en azucareras eh, durante 4 años, con un contrato de 4 años, ¿sí? Y muy rápidamente, pues obviamente uno conoce la cultura asiática, la cultura japonesa, cómo son ellos de organizados, de trabajadores, ¿sí? Y muy rápidamente, antes de cumplir los 4 años, ya ellos habían podido irse independizando y tener sus propios negocios, sus bodegas, sus tiendas, ¿sí? Y quedarse aquí. En esos tiempos, pues se viajaba por mar, y esos viajes duraban 40 años, 40 días, perdón, 40 años, 40 días. Y pues obviamente muchos de ellos no regresaron, se quedaron acá, ¿no? Y luego, pues obviamente viene la guerra mundial, que también tiene un tema de migración japonesa hacia Perú, y llegaron otro grupo más de japoneses, ¿sí? Eh, pero como te digo, llegan básicamente por un tema de mano de obra, por unos contratos se habla de unos contratos de 4 años, y en ese tiempo de esos 4 años, pues ellos se fueron independizando y quedándose aquí en la tierra de Perú, ¿no? Ellos llegan entre el norte y el sur de Perú. Esa es la ubicación de ellos, donde se quedaron trabajando, en las azucareras. Porque Renato, yo tuve la oportunidad de estar en el Perú y me di cuenta que la cultura asiática es muy fuerte, es muy marcada, a diferencia de lo que podemos ver en otros países con el tema de las migraciones. Pero en Perú particularmente, o fue lo que yo noté, el tema asiático es muy marcado. Sí, sí, definitivamente cada país obtuvo sus influencias un poco más fuertes en cierto tipo de culturas que fueron llegando a nuestros países, ¿no? En el caso de Perú, la china primero, y luego la japonesa, que fueron las dos mucho más notorias. Se habla muy poco de la italiana, pero la italiana también tenemos una influencia bastante importante, que fueron llegando también por un tema migratorio cuando empezó las escasez y los problemas en Europa. Fueron llegando italianos y también se fueron quedando acá, ¿no? Renatico, hablemos un poquito bueno, a partir de esas influencias, quiero que hablemos un poquito ya de preparaciones como tal. Vamos a hablar de la prehispánica. Cuando hablamos de la prehispánica, ¿qué platillos crees tú que son como los más representativos de ese legado prehispánico? A ver, para hablar específicamente de productos prehispánicos, pues, tenemos que hablar que en esa época la parte agrícola era la alimentación principal de los grupos indígenas, ¿no?
el desarrollo que tenían en la parte agrícola, de sembrados, de volver esos alimentos que en un principio no eran comestibles y transformarlos en alimentos comestibles. Habla muy bien de la cultura inca como unos grandes agricultores, ¿no? Que desarrollaban ese tipo de la papa, digamos, que la papa no era un producto comestible y la transformaron en productos comestibles y desarrollaron tal habilidad que Perú, pues, actualmente puede decirse que es uno de los países que tiene más, andinos, que tiene mucho más variedad de papas, ¿no? Entonces está la papa, está el maíz, digamos que toda la parte agrícola y unos productos específicos que eran de mar, eh, que eran inclusive los incas que vivían en zonas no sobre el nivel del mar, también consumían mucho producto de mar, ¿sí? Llegaban en corto tiempo productos de mar frescos a esas alturas, porque pues habían unos caminos incas que ayudaban a transportar esos alimentos, ¿sí? Y los pseudocereales, ¿no? Y los cereales, exactamente. Pues digamos que todo el tema agrícola, con tubérculos, con granos, la quinoa, la amaranta, en fin, digamos que fue la alimentación principal de los incas, ¿no? O de los Seguramente grupos eran indígenas. vegetarianos, ¿no? Seguramente eran vegetarianos. Consumían proteínas, digamos proteínas animales, básicamente no de tanto de caza, sino de animales que criaban. El cuy, por ejemplo, era un animal que era consumido por toda la población, y ciertos animales en ciertas épocas, festividades religiosas sobre todo, ¿sí? La llama, la alpaca, que se consumían, o aves que se consumían básicamente en épocas religiosas, eh, y por jerarquías altas, ¿no? Pero digamos que el cuy era la proteína animal que se consumía porque era un animal que se criaba, ¿sí? Y todos lo consumían, absolutamente todo el pueblo, ¿sí? Bueno, Renatico, entonces tenemos esa cultura prehispánica con esos productos particulares como el maíz, como la quinoa, etcétera, etcétera. Luego me imagino que llegan los españoles con esa carga cultural impresionante que ellos traen y se fusiona con esa cultura, digamos, prehispánica o indígena. Y me imagino que de ahí surgen algunas preparaciones o algunos platillos que hoy en día todavía los podemos llegar a ver. Llegan los españoles y con los españoles llegan muchas influencias adicionales, ¿no? Recuerden que España tiene toda una historia también atrás de influencias árabes sobre todo, y africanas, ¿no? Los africanos, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Los africanos que llegan a Sudamérica, a Colombia, a Perú, bueno, en toda Sudamérica, eran africanos que ya vivían en España y ya trabajaban como esclavos en España, ¿sí? Entonces ya llegan con ciertas influencias españolas y costumbres españolas a nuestros países. Eran las mujeres las que cocinaban, ¿no? Las mujeres negras o africanas las que cocinaban y que ya venían con ciertas costumbres o influencias de España. Entonces, digamos que no podemos decir que hablaban, que tenemos ahí una influencia netamente africana, ¿no? Sino ya con costumbres españolas o todas las influencias que también tuvo España, ¿no? Las especias, los condimentos. Dicen, o hay muchos textos también que hablan sobre que parte de las influencias del consumo de restos de animales, es decir, de tripas, de mondongo, bueno, entonces el corazón, el riñón, esas cosas son costumbres obtenidas por los africanos, pero también hay textos donde dicen que los españoles consumían este tipo de partes de la res. Entonces, ahí de pronto podemos encontrar una similitud en cuanto a que de pronto eran los negros los que hacían uso de estas partes de las reses,
pero de pronto ellos era una costumbre que la traían desde España, ¿no? Claro, porque ellos se comían los despojos, lo que no querían los patronos, entonces ellos se comían, Sí, obviamente, era ese tipo de alimentos. Listo. así es. Y luego ya tenemos esa influencia, bueno, ya tenemos la cultura prehispánica, ya tenemos, obviamente, cuando llegan los españoles, se empieza a formar una cultura gastronómica peruana muy estructurada, pero creo que cuando viene la migración japonesa y luego la china, ahí hay un quiebre dentro de la cultura gastronómica peruana. Quiero que nos hables un poquito de ese quiebre y cómo cambia la cultura del peruano. La China llega por unos esclavos que los venden aquí a Perú, y los ponen a trabajar, digamos que los hacen firmar unos contratos, ¿no? Pero realmente eran unos contratos de esclavitud, donde se le pagaba básicamente con alimentos, con arroz, que era el alimento que más consumían ellos, ¿sí? Eh, y ellos obviamente con el tiempo se fueron adaptando, y muchas de las cosas que trajeron también desde China como alimentos los lograron sembrar aquí, ¿sí? Los lograron sembrar aquí en Perú, y se comenzaron a formar parte de la cultura gastronómica de Perú. Ya luego de los años donde se les dio libertad a ellos, a los chinos, ellos se comenzaron a acomodar en la capital, sobre todo, con sus fondas, con sus restaurantes, ¿no? Donde tuvieron que adaptar su costumbre gastronómica hacia los productos que ellos tenían aquí o que tenían o que encontraban en China, ¿no? Eh, Como te digo, hay muchos productos que ellos logran sembrar en Lima o en Perú, y que se adaptaron muy bien y comenzaron a formar parte de la cultura gastronómica. Esa mezcla de esas dos culturas entre la peruana y la china da origen a los restaurantes llamados chifas, ¿sí? Y en los chifas hay libros donde hablan sobre de dónde viene esa palabra, ¿sí? Entonces, nombra, por ejemplo, acá yo tengo un texto que dice que los chifas nace de una unión de palabras de chi, fan, que para los chinos quería decir comer arroz, ¿sí? Entonces, eh, uno encuentra muchos textos realmente, y básicamente de personas, de historiadores que van contando sus historias, sus vivencias, y puede rescatar algo de información gastronómica también dentro de esas informaciones, ¿no? En Perú hay un barrio chino muy, muy grande que es donde ellos se establecieron, y que queda en el centro de Lima, donde hay un montón de restaurantes chinos con esa influencia, ¿no? Entre peruana o criolla y china. Ni siquiera netamente peruana, ¿no? Sino criolla, que Eso, eso, ya era una influencia indígena y española. eso me llamó mucho la atención, muchísimo, que, digamos, los chinos tenían su cultura muy arraigada y son como leales a esa cultura. Renatico, si yo voy a un restaurante chifa, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Qué menú voy a encontrar? ¿Qué tipo de comida voy a encontrar? Bueno, los arroces, las verduras salteadas. O sea, todo es salteado al wok, arroz. Digamos que es la técnica que más se asocia hacia este tipo de comida, los salteados, ¿sí? El uso del wok, ¿sí? Eh, pero hay otros más que no necesariamente son salteados, ¿sí? Las salsas agridulces son muy, muy tradicionales en ese tipo de comida. ¿Ellos tienen estofados? No. Sí, claro, tienen estofados, tienen carnes que van sudadas o al vapor. Venga, Rena, ¿y las cajas chinas, esos asadores que son esas cajas chinas? ¿Eso es de ellos? Se volvió muy de moda, ¿no? Se volvió muy de moda, así como el barril. Como el barril también ambas métodos de cocción se volvieron de moda. Sí, pero yo estuve en Lima hace 15 años y ya estaba. Era Claro, normal.
Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es que el trabajo gastronómico que tiene Perú es de unos 15, 20 años, ¿sí? Eh, Perú ha creado una marca, creó una marca Perú que salió hacia el exterior, que se llama Marca Perú, salió hacia el exterior en el 2011, pero era una marca que se empezó a trabajar desde el 2008, 2007, ¿sí? Internamente, pero hacia el exterior, ya cuando se tenía un trabajo realizado y hecho internamente, recién salió en el 2011. O sea, en el 2011 podemos decir que con fuerza Perú se comenzó a hacer notar en el extranjero, ¿no? Con todas sus influencias, con toda su historia, con toda su cultura, ¿no? Muy bien, todas estas culturas convergen en la cultura peruana, convergen en esa cultura indígena, en esa cultura prehispánica, y forman lo que conocemos hoy como la cultura gastronómica peruana, con todas sus influencias, con todas sus formas de, o digamos, sus técnicas de cocción, etcétera, etcétera. Al converger todo eso dentro de una misma cultura, ustedes, como tú dices, lo vuelven una marca y logran que la comida peruana se encuentre en cualquier rincón del mundo. Y uno como que ya tiene una predisposición mental cuando le hablan de cocina peruana a ciertos platillos específicos. Sí. No es ninguna mentira que cuando nos hablan de cocina peruana el ceviche está por encima de todos. Me imagino que después estarán los saltados, me imagino que después estarán las causas, el suspiro de limeña, la chicha, los ajíes, etcétera, etcétera. Quiero preguntarle, Renato, ¿qué comía usted de niño? O sea, ¿qué le daba a su mamá o su tía o a su abuela? ¿Qué era lo que usted comía de niño? En esa época, la quinoa, mi familia afortunadamente es una familia que viene de distintos lugares del Perú, ¿sí? Mi abuela por parte de padre viene de la parte de la selva de Perú. Mis abuelos por parte de madre vienen de la parte serranía de Perú. Y tengo otra familia que son unos tíos directos que vienen de la parte del norte de Perú, ¿sí? Entonces, en mi casa siempre la abundancia de comida traída de todos esos lugares o de esas costumbres traída de todos esos lugares estaba dentro de la mesa, ¿sí? Yo comía quinoa, por ejemplo, en ese tiempo, y la quinoa la vendían en las plazas de los mercados suelta, a granel, ¿sí? Comíamos papa seca, comíamos... ¿Cómo se comía la quinoa? ¿En huevo, o solita, o como en jugo? No, la comíamos en cereal como avena. Ah, ok. ¿Sí? Ah, okay. En sopa, me imagino que también, ¿no? Sí, también en sopa. Lo que acá le llaman cuchuco de cebada. Comíamos cebada, sopa de cebadas o hacíamos un guiso de cebada, de ese grano de trigo. También hacíamos... Una pregunta sobre la quinoa. ¿Cuál es la mejor forma de conservar la quinoa después de una temperatura de cocción, después de un medio de cocción, para mantener las propiedades nutricionales de ella? ¿Cuál es la mejor forma de conservar las propiedades nutricionales al manejarla en cocina? La quinoa, al igual que cualquier grano, se tiende a fermentar un poco, ¿sí? Entonces ya luego que tiene una cocción, hay que refrigerarla durante unos 2 o 3 días nomás. Ya después de ese tiempo ya no muy probablemente se dañe. No se puede congelar. Después de una cocción no se puede congelar, igual que cualquier producto que tiene cierto tipo de almidón, ¿sí? Por favor, voy a pedirle el favor a la señora Rubiela Reyes que apague la cámara. Ana también tiene la cámara prendida, que por favor la apaguen. Gracias. Entonces, ¿qué más comía de niño? ¿Qué más comía de niño? Entonces, hay un tema, por ejemplo, que les comentaba sobre las influencias españolas, italianas que teníamos. Nosotros tenemos un pesto en Perú, que es nuestro pesto. Es un tallarín verde, lo llamamos tallarín verde, ni siquiera lo llamamos pesto, es tallarín. Allá toda la pasta larga se le dice tallarín, ¿sí?
Entonces es nuestro tallarín verde, que lo servimos con una milanesa, y ese tallarín verde o esa salsa verde que baña esa pasta, está hecha a base de espinaca, está hecha a base de albahaca, de un queso local, ¿sí? Que nosotros llamamos queso campesino, perdón, queso fresco. Entonces, ese tipo de comida también la consumíamos. Mucha sopa. En Lima, durante casi todo el año hace frío, excepto en verano y en primavera, que empieza a ser son cuatro meses de temperatura alta de verano, y lo demás es friecito, ¿sí? Entonces se consume mucha sopa como primer plato, ¿no? Tú eres de Lima, ¿cierto, Renato? Yo soy de Lima, sí, yo soy de Lima. ¿Y cuándo, Mucho envuelto también consumíamos, el camarón. teniendo teniendo el mar ahí en tu ciudad, me imagino que el consumo de pescado desde niño y de mariscos desde niño es normal? Sí, sí. Yo desde muy niño tengo unos tíos cercanos por parte de padre que son amantes de la pesca, y ellos me llevaban a pescar desde muy niño. Entonces llegábamos con esos pescados a la casa a freírlos, o a hacer ceviches, o a hacer sudados, ¿sí? Con esos pescados frescos, recién traídos del mar, y pescados con anzuelo, ¿no? Ok, Claro. y la carne hacía parte de la dieta del peruano o fue Sí, con el... claro. En el norte hay platos muy tradicionales como el seco de cabrito, o el arroz con pato. Digamos que hay platos que llevan como el lomito saltado, sí, que llevan otro tipo de proteína, no necesariamente pescado, ¿no? El ají de gallina. Y por ejemplo, hay un plato que me parece a mí muy fascinante y me parece bien interesante, que es el tacu-tacu. Sí, el tacu-tacu es un calentado que se ha ido modernizando con Es el pasar de los la años. mejor manera de que nosotros lo entendamos, ¿no? Un Sí, calentado. total. Es un calentado con una forma tipo omelette, ¿sí? Y que año tras año se ha ido modernizando, y hemos ido realizando mezclas a ese tacu-tacu. Hay tacu-tacu de mariscos, tacu-tacu de lomito saltado, tacu-tacu con ají de gallina, con picante de mariscos, con seco de cabrito, con seco de res, ¿sí? Entonces se ha ido adaptando en base a las costumbres de cada región del Perú, ¿sí? Porque eso es lo otro. Y La comida se fue adaptando de acuerdo al ceviche. El ceviche se conoce, digamos que es el plato bandera de Perú, pero si tú vas al sur es un tipo de ceviche, si vas al norte es otro tipo de ceviche, si vas a la Amazonía es otro tipo de ceviche, si vas a la sierra es otro tipo de ceviche. claro, y ya que hablas del ceviche, pues quiero que nos cuentes un poquito de esas variedades de ajíes tan particulares que tienen allá. Claro. Y de ese montón de productos endémicos que son propios de ustedes, los ajíes, las papas. Mira, te leo un poquito un texto que habla sobre el tema de la gastronomía prehispánica. Es un texto chiquito, pero hace un resumen de lo que realmente somos, ¿sí? La cocina peruana nace en nuestro fabuloso pasado prehispánico, que le transmite magia y sazón, perfumada de hierbas aromáticas y sabrosos ajíes, ¿sí? Ajíes desde el sur, pasando por el norte, luego subiendo hacia la Amazonía y cogiendo toda la sierra del Perú, ¿sí? Todo tipo de ajíes, absolutamente todo tipo de ajíes podemos encontrar en Perú, y diferentes usos, ¿no? Antiguamente hay textos donde hablaban estos caminos incas, por donde transportaban alimentos o transportaban información de pueblo en pueblo, los chasquis, que eran los que caminaban y llevaban toda esta información o todos estos alimentos. En cada cierto tramo de camino
habían almacenes de alimentos, ¿sí? Frescos, deshidratados, o en salmueras, o en zumos de frutos ácidos, ¿sí? Para que estas personas que transportaban todos los alimentos se alimentaran y siguieran su camino. ¿Sí? O sea, a ese nivel llegábamos nosotros, ¿no? De encontrar en estos niveles, en estos caminos incas antiguos, cada cierto tramo, unas bodegas donde almacenaban alimentos frescos o deshidratados o conservados. Y dentro de esos alimentos habían ajíes. Claro, y son fabulosos los ajíes. Por ejemplo, el ají amarillo, el ají rocoto, son ajíes que aportan un sabor particular y que cambian inmediatamente el gusto de la comida cuando uno los incorpora a cualquier tipo de preparación. Claro, y que estos productos también han tenido toda una evolución, ¿no? Porque recuerden que los españoles muchas veces para esos viajes de retorno a sus tierras cargaban estos alimentos que encontraban en nuestras tierras, las llevaban hacia España y de regreso nuevamente las sembraban allá y nuevamente cargaban esos alimentos y los traían nuevamente para acá y nacían unas nuevas semillas, ¿cierto? Entonces tienen toda una evolución. Muy probablemente en los tiempos prehispánicos el ají amarillo no es el ají amarillo que encontramos ahora, ¿sí? Inclusive aquí en Colombia están sembrando, o algún peruano trajo semillas de ají amarillo y empezó a sembrar aquí, en Cali y en la Mesa de los Santos. Y muy probablemente ese ají ya obtuvo otras características diferentes al ají amarillo. Eso sucedió con el limón, ¿no? El limón del norte de Perú, que es el más usado. Con el limón, ¿Sí? Es un limón que se adaptó a las tierras peruanas, a la geografía peruana, a los climas peruanos, y tiene sus características esenciales que las da las tierras y el clima peruano y la geografía peruana, y que muy probablemente no encuentras esas características en cualquier otro limón de otro país, ¿sí? Una vez teníamos un evento con unos peruanos, diciendo hace como unos 18 años, 17 años, teníamos eventos con unos peruanos que vinieron acá y no teníamos ni idea del ceviche, o teníamos, digamos que una idea muy, muy vaga. Y cuando nos pidieron el limón, pues yo les compré el limón Tahití, obviamente. Sí. Y la señora no me aceptó el limón, que eso no era el limón, que ella quería su limón criollo. Tuve que traerle el limón criollo, porque el ceviche no quedaba igual. Sí, pero digamos que son adaptaciones que uno como cocinero tiene que adaptarse y terminar aceptando, ¿cierto? Obviamente comer comida peruana en el extranjero no va a ser igual que comer comida peruana en Lima, ¿sí? Inclusive. Y lo mismo es la colombiana, y lo mismo es toda. No podemos pretender, porque todo se colombianiza, todo se peruaniza, porque es los ingredientes que tenemos. No podemos hacer magia. Así es, total. Y también no es tan fácil hablar sobre cocina propiamente de un lugar, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo. Mi familia, mi abuela era de la selva de Perú y hacía unos juanes, que es un envuelto como un tamal, pero que lleva arroz, ¿sí? Y ella tenía su forma de hacer sus juanes, ¿sí? Y la hermana, que también era de ese lugar de allá, tenía otra forma de hacer los juanes, y eran familia, y venían del mismo lugar, ¿sí? Entonces, también no es tan fácil hablar sobre una receta exacta y propia, y que hay que respetarla porque es así y así debe ser, porque entre familias o entre vecino y vecino teníamos unos truquitos o unos ingredientes diferentes que le echábamos a una misma preparación. No, y que además el tema subjetivo en la cocina es muy importante, porque el gusto de las personas es la clave de cualquier cocina. Ni siquiera se trata de que tiene que ser así porque así es, no, se trata del gusto, es un tema subjetivo, y al final todo
todo se traduce en eso, en gusto. En Perú, ¿en qué momento se comenzó a generar el cambio gastronómico y tuvimos empezamos a tener fuerza en el extranjero para que nos escucharan? Básicamente cuando los cocineros de diferentes regiones, de diferentes lugares del Perú, se lograron poner de acuerdo. Dejaron de pelear diciendo de que la comida del norte era la mejor que la comida del sur, o que la comida de la sierra era la que empezó a alimentarnos desde antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Digamos, eso es una historia y es parte de nuestra cultura, y está bien leerla y está bien investigarla, y es obligatorio para cada persona de diferentes países investigar sobre eso. Pero el día que los cocineros se pusieron de acuerdo y comenzaron a, más allá de ver recetas ancestrales y darse cuenta de que una receta podía cambiar de una vecina a otra, de un mismo lugar, comenzaron a dedicarse a trabajar sobre los ingredientes que nos daba toda esta historia en el que fuimos obteniendo en el transcurso de los años, desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿sí? Muy probablemente en Colombia, de aquí a unos 30 años, digan de que unos peruanos llegaron a Bogotá y a Medellín a poner restaurantes y trajeron sus semillas y las pusieron aquí en Colombia y las empezaron a sembrar a Colombia, y los cocineros colombianos comenzaron a hacer uso de esos ajíes que los peruanos trajeron hace 30 o 40 años, ¿sí? Como Contreras. Contreras está usando en sus ceviches que trae del Pacífico colombiano, y hace sus ceviches con sabores santanderianos, pero utiliza ají amarillo, ¿no? Ají amarillo sembrado aquí en la Mesa de los Santos. Claro, total, total. ¿Sí? Y eso es lo interesante de la gastronomía, ¿no? Exactamente. Digamos que ese es el resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Que la comida necesariamente tiene que acomodarse a lo que va a encontrar en cada una de las regiones. Renatico, si yo voy al Perú, ¿qué debo comer? ¿Sí o sí? ¿Qué debes comer sí o sí? Creo que los que nos dedicamos a esta arte, que es la gastronomía o la cocina, creo que es infaltable visitar plazas de mercado, ¿sí? Básicamente para conocer los productos que puede encontrar en la plaza de mercado. Digamos que es el primer viaje o el primer lugar al cual debo asistir. Después ir a esos guariques o esos lugares donde cuentan la historia de la actual gastronomía peruana, es decir, iría al barrio chino, ¿sí? Iría a restaurantes o guariques netamente de público peruano, porque hay dos tipos de restaurantes en Perú, el que es para el peruano y el restaurante que es para el extranjero, ¿sí? Un peruano no come en un restaurante para el extranjero, porque no le sabe a Perú. Está menos condimentado, menos picante, muy probablemente, ¿sí? Entonces, yo diría que visitaría esos guariques o esos lugares de restaurantes peruanos hechos para peruanos, porque ahí es donde de pronto podemos encontrar algo de historia, ¿sí? ¿Y qué comería ahí? ¿Qué comería? El lomito saltado, el ají de gallina, la papa a la huancaína, el anticucho. Iría a un barrio que se llama Barranco en un fin de semana tarde-noche a comer picarones y anticuchos, por ejemplo, ¿sí? Iría al barrio chino a comer caluguantán, tallarín saltado, lomito saltado, en fin, todos los platos peruanos. Iría a las cevicherías de San Isidro, que son unas cuadras de cevicherías de pueblo, donde comes diferentes tipos de ceviche, de conchas negras, de mariscos, de pejerrey, con pescados de pueblo, ¿sí? Y preparados en el momento.
Claro, la ventaja de tener el mar ahí, el pescado fresco todos los días. Sí, total, por supuesto. Hay mucho mercado, hay mucha plaza de mercado donde llegan o solamente se especializan en pescados y mariscos, ¿sí? Eh, Hay 3 o 4 en todo Lima. Hay unas preguntas, voy a retomar el chat, Renato, y vamos Ujú. a ir solucionando las preguntas que nos han hecho. Voy a ir de atrás para Mira, adelante. Julián dice, el gestor de esa unión no fue Gastón Acurio. Yo no tengo absolutamente nada contra Gastón Acurio. Yo trabajé con Gastón Acurio un tiempo, pero Gastón Acurio le debe dar las gracias a Cucho La Rosa, porque si Gastón Acurio no hubiese conocido a Cucho La Rosa, Gastón Acurio muy probablemente nunca, o se hubiese demorado en interesarse en meterse de lleno sobre la cultura peruana, ¿sí? Porque él viene de estudiar en el extranjero, en Europa, y de vivir un tiempo en el extranjero, y el primer restaurante que montó era un restaurante de comida europea. Eh, entonces conoció a Cucho La Rosa, y a Cucho La Rosa trabajaba con Rafa, no me acuerdo el nombre, Rey, de apellido Rey, que es un historiador y cocinero aficionado, y comenzaron entre los dos a investigar sobre los productos andinos y a rescatar productos, entre ellos dos montan el primer restaurante de cocina novandina, que es básicamente un restaurante de cocina fusión, ¿sí? Que es el uso de productos autóctonos de ciertas regiones eh, con recetas de autor. Nos preguntan también por la variedad de bollos y envueltos de allá de Lima, que si es igual que acá Colombia o México. Sí, el uso de los envueltos es muy tradicional en casi todos nuestros países, ¿sí? Del uso de las hojas, allá a los hallacos los llamamos humitas, y hay humitas dulces, hay humitas de maíz morado, humitas verdes con guacatá y con cilantro, de cerdo, de pollo, solamente masa. En la Amazonía hay un envuelto que es como un tamal, pero a base de arroz, eh, y el tamal que uno encuentra en todos lados, ¿no? Nos preguntan que quieren la receta del ají amarillo así de rapidez. Del ají de gallina. Del ají de gallina, perdón. El ají de gallina básicamente es la mezcla de un queso eh, más el ají amarillo, más un espesante que en el Perú utilizamos pan remojado en leche, ¿sí? Entonces, básicamente es la mezcla de esos 3 productos con un guiso. Esa es otra tradición de casi todos nuestros países, ¿no? Cada uno tiene su guiso como base de nuestra cocina, ¿no? Aquí es el hogo, en Perú tenemos nuestro hogo, pero a base de ajíes. ¿Y las galletas de soda? Las galletas de soda son para la papa la huancaína, para hacer nuestra mayonesa de ají. Para la mayonesa. Sí, básicamente la huancaína si uno ve la técnica de la mayonesa, está aplicada hacia la huancaína, ¿no? Es una emulsión de un queso, la leche evaporada, las galletas, un sofrito o un salteado de ají, de cebolla y ajo, y se pone toda la licuadora y se va agregando el aceite para emulsionar esta mezcla, ¿no? Renatico, para terminar, ¿hacia dónde crees tú que vamos? Que vamos los colombianos, que vamos los peruanos, que va Latinoamérica desde el punto de vista gastronómico. A ver, Cristian, yo dicto una materia en la profesional que se llama Gastronomía Latinoamericana. Y no solamente vemos recetas, sino vemos una oportunidad grande que hay ahí de investigación de la gastronomía latinoamericana como tal, ¿sí? Somos países muy parecidos, que tenemos una historia similar con algunos pilares en común, eh, y creo que hay una oportunidad importante ahí de investigación y de trabajo, ¿sí?
A mí me gustaría, por ejemplo, mi trabajo de grado en Perú fue sobre la cocina andina, ¿sí? Pero si hablamos sobre la cultura andina, son 7 países que conforman esta cultura. Y tranquilamente podemos encontrar semejanzas entre estos países andinos, ¿sí? Desde Venezuela hasta Chile, ¿sí? Entonces, hay una información ahí importante. Entre Perú y Colombia somos países muy parecidos, geográficamente y culturalmente. Ya le respondo a Yacit la pregunta que está haciendo sobre los restaurantes peruanos. Entonces, creo que hay una oportunidad grande ahí de investigación y de trabajo para los nuevos cocineros. Creo que no hay ningún cocinero latinoamericano que hable o se especialice en gastronomía latinoamericana como tal, tanto en investigación como en preparaciones. Cada uno habla sobre la gastronomía específicamente del país de donde viene. Y específicamente en Colombia, yo creo que el día que nos pongamos de acuerdo los cocineros y de hablar sobre una gran cocina colombiana y no sobre una cocina santandereana, no sobre una cocina boyacense, no sobre una cocina específicamente de un lugar, muy probablemente nos van a escuchar más afuera, ¿no? Te preguntan por los dulces. Me pregunta primero, me pone si los restaurantes que manejan la misma receta estándar en cada restaurante no, cada uno maneja su receta. Como les digo, o sea, si hablamos sobre recetas específicas, no hay hay unos parámetros. Por ejemplo, en el ají son 5 ingredientes básicos que deben haber que no pueden faltar perdón, en el ceviche, ¿sí? Pero el sexto o el séptimo o el octavo ingrediente que tú le pongas al ceviche va de acuerdo a la información que cada chef fue recogiendo y sobre su creatividad, ¿sí? Pero son 5 ingredientes que no pueden faltar en el ceviche. Entonces, muy probablemente cada restaurante tiene su forma de hacer sus preparaciones y de darle el sabor que necesita. Si no, en todas las visitas que haríamos a todos los restaurantes peruanos, probaríamos el ceviche igual en todos. Nos están preguntando la que no podía faltar, el pisco. El pisco también hay toda una historia detrás del pisco, ¿no? El pisco peruano es peruano, el pisco chileno es chileno, pero pues hay toda una historia ahí que hay en libros y hay que leer. El tema es que hay que leer, ¿no? Hay que recoger información y hay que leer. Entonces, cuando leemos, muy probablemente podemos aclarar muchas dudas. Entonces, el pisco, pues, la uva no es nuestra, la uva la trajeron o llegó con los españoles, y hay lecturas donde dicen que la tierra donde mejor se adaptó la uva es al sur de Perú, y ahí fue cuando empezaron a sacar sus primeras cepas de uva y con ellas hacer sus primeros vinos, y después de los vinos este aguardiente o este destilado que es el pisco. Y luego el pisco sour, ¿no? Que es la mezcla ya con el huevo, con la yema. Así es, que no existiera si no hubiese llegado la gallina, ¿no? Pues si no hubiese llegado la gallina, no tuviéramos huevo, y sin el huevo no podemos hacer pisco sour. Nos preguntan que acá en Colombia, ¿cómo pueden reemplazar el ají rocoto? El ají rocoto, ¿quién lo preguntó? Con cualquier ají. También está llegando rocoto sembrado, creo que lo traen de Cali, llega aquí a Santander, a la plaza de mercado cada cierto tiempo. No es el tamaño del ají rocoto que tenemos en Perú. Me imagino que la tierra hace que salga mucho más pequeño, pero es un rocoto que está dándose en Cali, creo que lo están trayendo de Cali, y que tiene características muy similares. Pero realmente los ajíes se pueden reemplazar por cualquier tipo de ají de acuerdo al lugar donde estés. Sí, señor, esa es la idea, que nos adaptemos, ¿sí?,
a lo que tenemos. Renato, mil gracias por tu tiempo. Creo que muy interesante la charla, aprendimos un montón sobre esas influencias de la cocina peruana, y lo más importante es que nos dimos cuenta que no es difícil, que mostrar nuestra cocina es súper fácil y que depende de cada uno de nosotros como cocineros llevarlo a otro nivel. Sí, por ahí pone Sebastián, me dice que tan cierto es que la gastronomía peruana es la mejor. Para mí como peruano muy probablemente sea la mejor porque es la que más me gusta, puede ser, ¿sí? Para ustedes como los colombianos muy probablemente la mejor sea la colombiana, para los mexicanos la mexicana. Pero como latinoamericanos creo que la mejor para mí es la latinoamericana. O sea, si hablo en general, para mí la mejor gastronomía del mundo o de todos los continentes es la latinoamericana, y prueba de eso es que todos tienen los ojos puestos en Latinoamérica. Así es. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Igual, por favor, rellenen la asistencia. Ya Mariana la puso ahí. Ahí está Leonardo, que nos está ayudando con el tema de la asistencia. Muchas gracias, Renato, de verdad. Muchas gracias a todos los asistentes. Los encontramos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo, Cristian, gracias a todos.